Ahí está esta quiebra, este cierre de una aerolínea. Pierden, por supuesto, los trabajadores, sus familias, perdemos todos, porque habrá menos aerolíneas, esto implica menos competencia y como consecuencia de ello, precios más altos y un deterioro en el servicio, en la calidad del servicio. Ángeles Aguilar, ¿cómo estás? Bien, Ángeles, bien, gracias, como siempre. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar acá. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Me acuerdo, no se me va a olvidar, que hace varias semanas, Alicia, compartiste tú en Twitter un posteo, escribías: no compren boletos de Aeromar, a partir del 15 de febrero esta aerolínea ya no va a volar, desaparece, y ayer desapareció, ayer quebró Aeromar. Sí, pero no tenía la bola de cristal, tenía el balance de Aeromar en la mano. ¿Por qué quebró? Por una mala administración, pésima administración, diría yo. La empresa dejó de tener capital desde hace 4 años y vivió de las deudas. O sea, realmente de las deudas. Y de mentiras, porque cuando no decía que tenía avanzado un proceso de capitalización con un socio norteamericano, se hablaba de una línea aérea corta, después empezó a trabajar o decir que iba a asociarse con Efromovich quebró, es una centroamericana, o más bien de Colima, de Colombia, y finalmente acabó diciendo, que fue a mediados del año pasado, que traían a Nela, que la verdad ni los brasileños creen en Nela. O sea, no le ha dado la autoridad de transporte permiso para operar ni como aerolínea regional. Imagínate si de verdad venían a hacer una negociación con el gobierno mexicano. Un montón de deuda, ¿no? Pero además decían, oiga, es que sí, vamos a meterle 500 millones. ¿De veras? ¿Vas a meterle 500 millones a una aerolínea que debe 600 millones de dólares? O sea, está muy en chino, ¿no? No se sostenía ahora. No, y ¿por qué dije 15? Por una razón. Me parece que han trabajado muy bien las autoridades. No están rescatando a ninguna línea aérea desde siempre, no ha habido un solo rescate, pero hicieron un proceso de salida relativamente ordenado, porque fue reduciendo el número de aviones, traían 23 hasta llegar a 7, a 3, a 2, a 1, devolviéndolos paulatinamente, y dejaron pasar hasta que llegara el último pago de quincena y se proceda con todos los pagos demás. Deben al SAT, al IMSS, al Infonavit, tú los mencionabas. Sí. Se están preservando derechos. Deben todo, deben los aviones, deben turbocina. Y CAT se fue a Israel. O sea, hasta la fecha, ningún administrador o dueño está o ha enfrentado... Nadie da la cara. No, y Nadie pues da han la cara. cometido fraude, porque simple y sencillamente cuando no enteras ni los impuestos es fraude fiscal. Pues sí, es la segunda aerolínea en poco tiempo, Rogelio, que se va. Pues ya se fue Interjet, antes no hay que olvidar Mexicana de Aviación. Sí. Y ahora que está por regresar, digo, ya con otra administración y otra cosa absolutamente, pero estaría por regresar, dice el presidente, este mismo año. Sí, yo tendría alguna coincidencia con Alicia y ofrecería un punto de vista quizá diferente. No se puede en este país cerrar una cortina como si no hubiera leyes, como si un marco legal, como si no hubiera autoridad, y eso es lo que sucedió. Esto es, Aeromar no entra a concurso mercantil, no va a un proceso de quiebra, simplemente avisa que se va, notifica unilateralmente, las autoridades no regulan, la autoridad debe haber regulado. ¿A qué me refiero, Manuel? Que es una empresa concesionada de servicio público y que la salud financiera tiene que revisarse, porque es la actividad que el Estado le deja a los particulares y debe garantizar que se continúe, porque hoy tenemos destinos como Piedras Negras, como Tepic. Incomunicados. Como Ixtepec. Sí. Disminuido Aguascalientes, San Luis ya olvidado de hace un tiempo. Por el modelo de negocios, no tenemos línea regional, está también en vías de este tema, y entonces tenemos una empresa que está operando con una salud financiera precaria y que el gobierno no regula. Un tema más. En 2018 tenía un repunte fundamental porque cambió su flota aérea. Entonces la gente se subía, había una mejor eficiencia operativa, pero implica nuevos contratos, nuevos compromisos financieros, mayor costo de operación. Y allí en ese momento, en 2018, en su mejor momento, cuando movilizó 800,000 pasajeros, es cuando Spicat dice, voy a venderla. Entonces viene una serie de factores, porque es multifactorial, entre ellos la no construcción de la IM,
porque el interés de Aviaxa era para meter un pie a México, lo digo tal. Aviaxa querría una quinta simulada o un cabotaje simulado en México, y entonces cuando dice no hay Naim, cambian su oferta, y VCATS se entiende el tema con una empresa que ha cambiado el modelo de negocios. Esto es de ser una empresa de alta eficiencia, reconozco, del señor Outrade, del señor VCATS, de Juan Ignacio Esteta, que mantuvieron muy saludable a la empresa, a cambiarlo a un modelo de empresa cara, que además no puede recuperar los costos de operación y con esa circunstancia empieza a tener un deterioro financiero. Ahí el gobierno debe haber iniciado una revocación de concesión. Hoy, o sea, se pudo haber evitado, digamos, el que llegara hasta ahora. Sí. Es lo que estás diciendo. Manuel, hoy, por ejemplo, tendría que haberse iniciado un proceso de revocación. Porque ¿qué vemos en Mexicana? ¿Qué vemos en Interjet? Que salen a mercadear las marcas, la concesión. Y es una falta de seriedad para con los trabajadores, para con los usuarios y en general para el modelo de certeza en México. Pues sí, y aquí pierden todos, ¿no? Perdemos todos, Ángeles. Sí, definitivamente yo creo que uno de los grandes problemas es que existe un vacío de política pública enfocado a robustecer la aviación en el país. Realmente no lo tenemos. Pues sí, esta salida de estas las tres aerolíneas que estamos mencionando actualmente, estas dos últimamente, Interjet y Aeromar, pues es prueba de ello, ¿no? Hablamos de que apenas un 4% de la población en México vuela a través de avión, bueno, utiliza los aviones para transportarse de un lugar a otro. Entonces, hablamos de que no se ha logrado alcanzar un volumen, no se ha logrado, pues, ampliar este servicio tan importante que es un dínamo del crecimiento y del desarrollo del país. Entonces, realmente ahí el tema también es falta de política pública, el que se revisen constantemente estas concesiones, que se esté dando un buen uso de las mismas concesiones. Y bueno, a pesar de que muchos pueden estar en contra de los rescates y los apoyos, hay que recordar que bueno, en la pandemia en Estados Unidos se dieron apoyos a las aerolíneas por $12,400 millones y en Europa pues los apoyos alcanzaron los 31,000 millones de euros. Particularmente por Air France, ¿no? Exactamente. Pero está subsidiada por el Estado. Exacto, pero bueno, al final del día el tema de la aviación es un tema de interés nacional, ¿no? No solamente es un tema de accionistas y de empresas, es un tema de comunicación, de estar conectados. Estás hablando de tus cielos, de tus... Pero el gobierno tendría que llegar y meter una lana para rescatar. Quizás no directamente un rescate hacia los accionistas, Manuel, o rescate hacia los directivos, pero a lo mejor, pues hasta a lo mejor pasar algo de dinero, sí, y establecer una asamblea, algo diferente, pues a lo mejor pensando en que en un par de años o en unos cuantos años puedan revender y recuperar este capital. ¿Por qué? Para mantener la estructura que ya tienes, porque hoy en día ya tienes una estructura y además de todo es importante también en el caso de Aeromar, lo que comentábamos, estos lugares que se van a quedar completamente desconectados. Sí. Pero fíjate que no se quedan incomunicados, ahí voy en contra de esto, porque al menos una semana antes anunció Aeroméxico y después Volaris y Viva que toman las rutas que deja justamente Aeromar. Y no necesariamente suben los sueldos, las tarifas, porque Aeromar era una de las empresas que para volar de el México Victoria, 19,000 pesos. Y ahorita el que está llegando, creo que el que va a llegar es Volaris o Viva, una de las barato dos no anunció, no era nada barato. No. Y lo que sí era oportuno tenía muy buenos slots, entonces tenía posibilidad de mover los horarios y eso te daba oportunidad a veces de meterte en el México-Guadalajara. El México-Acapulco. El único que no queda completo creo que es el México-McAllen, Monterrey-McAllen, uno de estos. Entonces, y no se completa porque tenemos categoría 2, entonces como es una aerolínea, es una marca diferente, no se puede sustituir. Entonces, volviendo a lo mismo, no es un tema en el que a la salida de Aeromar te dejes sin oferta para el usuario. Pero sí van a subir los precios, ¿no? No. ¿No van a subir las tarifas? En el caso de ellos, aunque haya menos competidores, ¿no van a aumentar los precios? No, porque es muy probable por el tipo de avión que ahora tienen. Pero hay menos asientos para un volumen de pasajeros que está buscando un depende del mercado. ticket. O sea, te estoy el caso de el México Victoria tenía muy poca oferta y un solo vuelo y tiene 2 vuelos anunciados, que sí es Viva y Volaris. Y esos dos traen 400 asientos de oferta.
Y el Digo, otro es un caso, pero 62 un casos, México-Acapulco, por ejemplo, que puede estar mucho más demandado y donde vuela Viva Aerobús, Volaris, Aeroméxico y lo hacía Aeromar, es que pues ya no tenía un volará. Claro, horario, las tarifas no están... Ojalá que alguno de ellos la vuele, porque él tenía muy buen horario, pero era un precio carísimo. Pues sí. Bueno, es que como en mi calidad de estratega que lo fui de línea aérea, es que no vas a volar donde socialmente tengas que volar, vas a volar donde hay revenue. Pues sí. Entonces, o ganancia. En este caso, hay mercados que no podría tener ganancia o punto de equilibrio Aeroméxico, ni siquiera con Connect. O Viva Aerobús, ¿no? ¿Por qué? O Volaris, porque tienen equipos con otro costo de operación. O sea, no es lo mismo llevar 30 pasajeros con buena calidad de ingreso que meter un avión de 130 pasajeros, es lo que le pasa al AIFA, ¿no? Sí. Y entonces este tema nos conduce a una cuestión, no hay una sustitución en el corto plazo, no va a haber. No vamos a ver volando a Ixtepec mañana, Yo creo que no Aeroméxico vamos ni en 6 a ver meses, a Ixtepec. ni quizá en un año, etcétera. Tampoco vamos a verlo en Colima, ¿no? No es negocio, no les va a A convenir. Colima ya vuela Aeroméxico Sí, pero- y también pero- a Tepic. Pero no, perdón, Nayarit, en Tepic. Tepic es un mercado que, por las características, además de longitud de pista, Aeromar tenía una característica, el ATR, que es un avión que llegó a México y que es un excelente modelo de eficiencia. De hélice. Sí, turbohélice. Son aeronaves que utilizan menor longitud de pista. Entonces pueden llegar a aeropuertos donde otros no pueden llegar. Y, el costo de operación implica, por ejemplo, capacitación, etcétera. ¿Y qué va a hacer Aeroméxico? Va a fortalecer sus rutas, mercados cercanos. ¿Qué va a hacer Volaris? Lo mismo. Lo que bien dice Alicia es un apunte extraordinario. Estados Unidos no, en tanto no tomemos la categoría 1 nuevamente. Entonces, No se pueden abrir nuevas rutas. Laredo, no se por pueden ejemplo, cambiar McAllen, rutas. Reynosa, esos mercados, no, en este momento. Laredo sí, pero bueno, no Laredo. Laredo, Texas, no, porque los segmentos son norteamericanos. Luego, si hay una pérdida de mercados, yo quiero nada más ofrecer un dato. Tenemos 107 aeropuertos en México y hemos perdido aerolíneas, hemos perdido capacidad de oferta. Esto no puede ser. Nos debatimos todos los días que alguien vuele a AIFA, que queremos poblar AIFA, pero tenemos 107 aeropuertos. Cuernavaca está vacío. Sí. Hay una lista de empresas. Toluca. Aerolíneas Está internacionales. saturado porque está saturado el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero hay un montón de espacios y de gente queriendo volar. No sé cómo andan los precios comparados porque se han disparado, lo hemos visto incluso en el incremento de la inflación, los precios, de los boletos de avión se han ido a las nubes. ¿Qué tanto el cabotaje ahí ya tendría que ser un factor a considerar? ¿Qué tanto debería de abrirse a mayor competencia, a más aerolíneas, a más jugadores el espacio aeromexicano y la oferta que tengan o que tengamos los pasajeros para comprar un boleto? Mira, Manuel, yo la verdad es que considero que si bien es cierto que sí ha habido un incremento en las tarifas aéreas, pues, se hablaba cerca de un 40%, por ejemplo, en Ciudad de México, Cancún, que aumentó muchísimo durante el año anterior, pero otras han aumentado menos, otras incluso han tenido disminuciones en sus precios. También el precio de la turbocina, hay que recordar que también ha aumentado de manera considerable. El doble. El doble. El tema del cabotaje, por otro lado, pues no, la verdad es que no estoy tan segura de ello porque, pues finalmente el cabotaje tiene que basarse en una bilateralidad, no tiene que haber reciprocidad. O sea, si uno va a abrir los cielos de nuestro país hacia otras empresas, pues esos Pero otros no países, ganaríamos todos nosotros los también. usuarios. O sea, no nos convendría tener más oferta, bueno, y si Pero les es fíjate negocio que van a estar, y si no solamente es negocio se van a ir, pero vamos a tener más oferta los Pero solo con el pasajeros. cambio de la categoría, la pérdida de la categoría 1, la entrada de los extranjeros o la participación que tenían las aerolíneas extranjeras ha aumentado de manera considerable. En este año, por ejemplo, aquí traigo el dato, son el 52% de los vuelos de los pasajeros internacionales ya las aerolíneas de Estados Unidos, cuando antes eran el 43%, y mientras que las aerolíneas nacionales, en cuanto a los transportes, en cuanto a los pasajeros internacionales, han ido perdiendo participación de manera importante también, nada más en estos, Pero en estos pierdes 2 o ganas años participación que no hemos si podido. das un buen servicio, una buena tarifa. O sea, Y luego hay que ¿por recordar qué por que- decreto de alguien pueden o no volar? ¿Por qué no Que los ya no tenemos pasajeros que hacer podemos aerolíneas tener mexicanas. esas opciones? Pues, pero tenía que hacerlo mejor, o sea, tenía que convencer al usuario pasajero de que es mejor comprar un ticket con Aeroméxico o con Volaris o con Viva Aerobús que hacerlo con una aerolínea de Estados Unidos, ofrecer mejores Aquí el tema tarifas es- y mejor servicio. También hay que atender lo que ha dicho el primo presidente, ¿no? Yo creo que
hemos estado discutiendo acerca de la posibilidad de aumentar la competencia. Creo que tu punto es ese, necesitamos un mercado vibrante con competencia, con oferta aérea. El tipo de aviones que se han estado introduciendo en México son más limpios, más rápidos y les cabe más. Nuestros aeropuertos, tenemos más de 106 aeropuertos, de los cuales 87 parecen aeródromos, no aeropuertos. Y pues sí, tú tienes un aeropuerto como, por ejemplo, el de Tepic, que ahorita está haciendo, o sea, está empezando la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tepic, con las características, longitud, etcétera, necesarias. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, un aeropuerto como Cabos, un internacional que ya recibe un vuelo un vuelo Cabos-Madrid, tiene la misma infraestructura con la que fue privatizado pero la hace competencia, no sé cuánto tiempo. La competencia, o sea, ¿qué es lo que nos importa a quienes nos están viendo, a los usuarios? ¿Sabes qué recibe ese aeropuerto? La mayor parte de los vuelos que recibe son internacionales. Tampoco baja el precio. No. Tampoco, o sea, si hay más jugadores, no bajan los precios más. ¿Qué harías con séptima, octava y novena? Nos quedan 10 segundos. ¿Bajarían o no los...? En el corto plazo sí, indudablemente, porque es competencia. Y los extranjeros vendrían a jugar por precio. ¿Desplazarían a los mexicanos 6 meses? A menos que los mexicanos se pongan las pilas. ¿Y los empleos? No podrían. Bueno, ¿y los usuarios? Su modelo de costo es diferente. Es un debate que le seguimos otro día. Gracias, Ángeles, Rogelio, muchas gracias. Alicia, hasta mañana. Pásale. Hasta luego.